Como sabéis, esta semana, el jueves y el viernes, se celebra en la Universidad de Zaragoza el segundo Congreso de Ciencias Contemplativas, donde participa gente tan interesante como Julia Galante, Swami Satyananda Sarasvati, Juan Arnao, Pablo Dors, Javier García Campayo. Creo que es un congreso que con estos nombres ya es estimulante participar. Podéis hacerlo en formato presencial o también en formato online. Y bien, yo estaré participando en una mesa redonda hablando de tradición contemplativa y en un taller para centrarme en una escuela concreta de aquí Occidente. Y quería presentar ahora lo que voy a hacer porque una de mis finalidades o una de mis funciones en la participación de este congreso es mostrar la tradición contemplativa occidental. Muchas veces nos vamos a Oriente a encontrar un lenguaje y un discurso que nos permite, ¿no?, hablar de la necesidad de descentrarnos del ego, hablar de la necesidad de una mirada más sensible que permita contactar con aquella dimensión que está en el trasfondo de la realidad y que la sustenta. Pero creo que nos olvidamos a menudo de que esa tradición también la tenemos aquí en Occidente, que eso sí ha quedado muchas veces ligada a la religión, especialmente la católica, por haber sido la religión cristiana, por haber sido la que de alguna manera ha monopolizado esta tradición, pero que me parece importante encontrar otras referencias aquí en Occidente desligadas de la tradición cristiana, por tanto más cercanas a la filosofía, que también, ¿no?, hablan de esta tradición contemplativa y que también permiten, ¿no?, actualizar la mirada que tenemos respecto a la filosofía, que muchas veces entendemos la filosofía como un pensar racional, lógico, generalmente atrincherado en una torre de marfil y por tanto alejado de la vida cotidiana. Pero esa es una mirada muy parcial de la filosofía, muy pobre de la filosofía. De hecho, con 300 años de historia, por tanto muy pequeñita en lo que es la historia propiamente de la filosofía occidental, y creo que por tanto enriquecer la mirada filosófica y aportar desde aquí Occidente esa mirada contemplativa me parece muy importante. Como digo, yo estaré participando en dos momentos. Uno es el taller que ofreceré por la tarde el jueves, titulado Morir antes de morir, en el que voy a aprovechar la tradición estoica, la escuela estoica, para hacer un trabajo experiencial. Por tanto, nos alejamos del trabajo teórico, no va a ser una sesión teórica, sino que va a ser una sesión experiencial para encarnar cuál es la práctica, o voy a ofrecer algunas prácticas del estoicismo, justamente para propiciar, ¿no?, lo que el título del taller anuncia, ¿no?, este morir antes de morir, que implica tanto una preparación para la muerte y por tanto un poner encima de la mesa una temática, la de la muerte, que en Occidente muchas veces tenemos olvidada o que queremos olvidar. Por tanto, aceptar la muerte como una parte natural de la vida y una parte en la que necesitamos estar preparados. Y también junto con eso la necesidad de morir antes de morir, que implica hacer un trabajo sobre nuestra identidad y particularmente sobre nuestro ego. Y eso también creo que permite actualizar la mirada que tenemos sobre el estoicismo, porque muchas veces veo, ¿no?, que se comparte el estoicismo como una práctica para endurecer al sujeto, para soportar la vida, ¿no?, por tanto, un sujeto duro, un sujeto que tiene una connotación, a mi entender, muy patriarcal. Y creo que el estoicismo justamente lo que busca es diluir al sujeto para permitir ¿no?, lo que es el vivir en coherencia con la naturaleza y especialmente en términos estoicos en el vivir en correspondencia con el logos, ¿no?, que podríamos entender como el Tao. En vivir en el Tao, pues vivir en el logos, ¿no? Hacer corresponder el guía interior que tengo con el orden de la naturaleza. Ese será el taller de la tarde, y luego por la mañana en la mesa redonda voy a hablar de Heidegger para presentar la tradición contemplativa aquí en Occidente. Por tanto, voy a criticar
el olvido del ser, con el que Heidegger critica también la tradición filosófica occidental. Occidente se ha olvidado no tanto de pensar el ser, sino de estar con el ser, estar en la existencia. Creo que lo define muy bien el hecho de estar en el ser. Creo que hay un olvido de la filosofía. La filosofía en Occidente ha quedado seducida por el saber cognitivo, por el poder que ese saber le otorgaba, y ha quedado seducida, y eso le ha impedido mantenerse en el misterio de la existencia, ¿no? En el misterio del ser. Para Heidegger el ser es lo que tenemos más cercano, porque nosotros estamos siendo, pero a la vez también es lo que queda nublado, queda velado muchas veces por nuestra forma de pensar. Por tanto, ese olvido también me va a permitir diferenciar lo que es el pensar calculador del pensar meditativo o pensar contemplativo. Muchas veces en nuestro día a día estamos muchísimo en el pensar calculador, cada vez nos parecemos más a las máquinas, pensamos más como ellas, y eso nos hace vivir el mundo de una forma más deshumanizada, y me parece importante, por tanto, compensar ese pensar técnico, o pensar controlador, o pensar computacional con el pensar contemplativo. También porque Heidegger a este pensar contemplativo lo nombraba serenidad. Para Heidegger este pensar contemplativo implica un desapego, un desasimiento respecto a nosotros mismos y respecto al mundo, que permite, ¿no?, vivir en un mundo técnico. En un mundo técnico es imprescindible cada vez más esta serenidad que nos permite este descentrarnos y a la vez este acercarnos al ser, ¿no? Que ya sería la actitud contemplativa, y que gracias a acercarnos a la experiencia misteriosa de este ser, porque no lo podemos entender, porque no lo podemos clasificar, porque ni tan siquiera lo podemos nombrar con una palabra. Heidegger dirá que no lo podemos nombrar ni como Dios, ni como naturaleza, ni como logos, porque son formas de clasificar. Está refiriéndose a algo que podríamos también ¿no?, decir del Tao, porque hay muchas afinidades. Bueno, pues eso me parecería importante recalcar. Y luego, ¿no?, a través de esta serenidad, de esta actitud contemplativa, poder buscar una respuesta a la pregunta de cómo ser en el mundo sin ser del mundo, pero para el mundo. Cómo ser en el mundo sin ser del mundo, pero para el mundo, que creo que es una pregunta que a mí me parece muy interesante, que creo que nos coloca de una forma diferente, y en la que espero que podamos en la mesa redonda abrirla a buscar cuáles son los caminos o las respuestas para vivirla. Nos vemos esta semana.